Ok, ahora, Muy bien, damos la bienvenida a nuestros queridos amigos de Facebook. Dios los bendiga mucho en la oportunidad que ahora están asistiendo, sea en vivo con nosotros o sea en forma posterior, la grabación de esta transmisión. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Y si tú eres de nuestros amigos de Zoom que está asistiendo allí por Facebook por algún motivo de fuerza mayor, no pudiste asistir la grabación en vivo, un abrazo también para ti, querido amigo, amiga, hermanos. Dios los bendiga mucho. Nosotros hoy vamos a terminar la lección número 7, que habla del librito abierto de Juan. Nos quedamos allí en la mitad de la lección. Hoy vamos a terminar. Es un tema bien interesante porque vamos a tocar así un poquito por arriba algunas profecías de Daniel para poder terminar esta lección. Y no se olvide, si ustedes quieren tener este estudio, la Biblia Fácil Apocalipsis, lo pueden pedir por mensajería y allí compartiendo algunos datos vamos a poder hacer que se les lleguen a sus domicilios con el apoyo y el auspicio de Radio y TV Nuevo Tiempo. Bien, mis queridos amigos, vamos a poner nuestra lección en la proyección inmediatamente. ¿Me confirmas, Gabriel, por sí, favor? dale nomás. Entiendo Vamos a que la pregunta número nosotros 6, a la pregunta número teníamos, 6. claro, pendiente la pregunta número 6. 6. Vamos a leer juntos no solamente el versículo 9 para responder la pregunta 6, sino vamos a leer el versículo 9 y 10 con el cual vamos a responder la pregunta 6 y también la pregunta número 7. Ok. Así que adelante, Gabriel, deja de proyectar aquí, por favor, la Biblia, Sí. Apocalipsis. La pregunta dice, 10. ¿qué dijo el ángel que sucedería después que Juan comiese el librito? Apocalipsis 19. Ujú. Eh, Ahí está proyectado. Y dice, y fui y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Bien, gracias, Gabriel. Vamos a responder y hacer algunas retrospectivas de lo que estudiamos en la última clase. Respondamos la pregunta y allí hacemos un análisis. Em, ¿Qué dijo el ángel que sucedería después que Juan comiese el librito? Entonces, vamos a responder en forma resumida si le amargaría el vientre y entre paréntesis, el significado de eso, eh, el gran chasco en el estudio de las profecías de Daniel. Le amargaría el vientre, sí, el gran Bien, chasco. nosotros vimos en la clase pasada que ese librito abierto del ángel que le muestra a Juan hace referencia al libro profético de Daniel. Las profecías de Daniel quedaron selladas, quedaron cerradas hasta un tiempo en que empezarían a ser reveladas al mundo estudiosos bíblicos y empezarían a tener revelación del libro de Daniel. Este tiempo se cumplía entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX.
Entonces empieza a abrirse el libro de Apocalipsis en forma muy grande. Perdón, el libro de Daniel. Libro de Por Daniel. eso, cuando Juan ve ese librito, lo ve abierto. Y el ángel le ordena que tome el librito, lo coma, y cuando él lo come siente que es dulce como la miel, pero en su estómago le amarga el vientre. Nosotros vamos a ver que el estudio de las profecías de Daniel, y eso lo que quiero mostrar a través de algunas imágenes que vamos a ver también, llevó a muchos grupos religiosos y muchos teólogos a creer que la venida de Cristo estaba pronta a mediados del siglo XIX, que estaba muy cercana, que los tiempos estaban cumpliendo. Hay fechas involucradas de profecías de fechas. Entonces, algunas interpretaciones daban a entender que el tiempo se estaba cumpliendo, se estaba terminando, que la sexta trompeta estaba llegando cerca de su culminación. Como las profecías de tiempo de Daniel son muy exactas y muy específicas, no era difícil que muchos teólogos creyeran que eso estaba sucediendo. Sin embargo, las conclusiones que empezaron a llegar produjeron algunas desilusiones, algunas decepciones, porque habían algunos aspectos de esas profecías que no estaban siendo entendidos correctamente. Eso es el trasfondo, solo te voy a hacer un pequeño resumen, ya vamos a ver algunos detalles. Ese es el trasfondo de por qué el librito abierto es dulce como la miel, porque estaban dándose cuenta que Jesús estaba cerca de volver, y eso obviamente que es algo maravilloso para un siervo de Dios, para alguien que ama a Jesús. Sin embargo, fueron llegando a conclusiones que trajeron algunas decepciones, entonces fue amargo, el sabor fue amargo. Vamos a responder la pregunta 7 y ahí vamos a hacer algunos análisis más. Ok, vamos a la pregunta 7 entonces. 7. Ok. Dice, ¿qué representa esta experiencia dulce, amarga, vida por Juan? Perdón, dice, dulce, amarga, vivida por Juan. Apocalipsis Apocalipsis 10, 10, 10. 10. ¿Lo ves, Gabriel? Sí. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando hubo comido, amargo mi vientre, Amargó, amargó mi vientre. amargó mi vientre. Muy bien. Vamos a resumir la respuesta y allí voy a empezar a mostrarles algunas cosas importantes respecto a este tema. Em, Vamos a resumirlo así. ¿Qué representa esta experiencia dulce amarga vivida por Juan? Entonces vamos a poner em, el gozo de la cercana venida de Jesús y el chasco de los cálculos de tiempo. Vamos a ponerlo así. Yo sé que esto Ya, es un concepto un poquito, involucra algunas ideas que todavía no las presento, pero digamos así que lo estoy poniendo para que sirva de introducción a lo que vamos a ver ahora y podamos la- entender ese chasco y podamos entender por qué sucedió todo eso. En primer lugar, vamos a ¿sabes? proyectar una, ¿sí? ¿Por qué pusiste el chasco de los cálculos de tiempo? Yo no era digamos, eh, la decepción De de que habían tiempos errado en la proféticos, fecha. de Claro, tiempos ok, proféticos, perfecto, ¿ya? Bueno, perfecto. ahí vamos a entender bien eso. Voy a proyectar una diapositiva y vamos a introducir este asunto en forma resumida, por cierto, porque en Daniel es mucho más detallado, pero vamos a proyectar y entender. Yo estoy proyectando aquí solamente unos pocos teólogos y eruditos estudiosos de mediados
siglo, o principios, algunos del siglo XVIII, hasta mediados del siglo XIX, que empezaron a dedicarse afanosamente para estudiar las profecías de Daniel. Como ya habíamos estudiado anteriormente, mediados del siglo XIX, XVIII hasta mediados del siglo XIX fue un tiempo muy, muy potente desde el punto de vista profético. Cuando nosotros estudiamos algunas señales de las que hablaba Jesús, recuérdense, vimos fechas específicas, por ejemplo, la, la caída de las estrellas en el 13 de noviembre de 1833, el gran terremoto de Lisboa en noviembre de 1755, el oscurecimiento del sol en 1780, la prisión del Papa Pío VI en 1798, que es un hito profético extremadamente importante. Todos esos eventos se concentran en el periodo entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Entonces, todos esos eventos unidos al estudio de las profecías de Daniel fueron causando realmente un gran interés por la interpretación profética de Daniel, de sus fechas y también de una expectativa de la pronta venida de Jesús. ¿Quiénes fueron esos personajes? El primer de ellos que se destacó muchísimo en el estudio de Daniel bajo ese enfoque histórico en que se iban analizando fechas y tiempos y secuencias de reinos fue nadie más, nadie menos que Isaac Newton, que de hecho escribió un libro sobre profecías de Daniel. Ustedes lo pueden encontrar allí en internet si lo buscan. También tuvimos un gran teólogo, alguien que fue muy respetado en su tiempo, pero él, por el hecho de que él marcó una fecha para la venida de Jesús, él que cayó un poco en desacreditación, pero él fue un teólogo muy influyente en ese periodo que él vivió, Johann Albrecht Bengel, de 1687 hasta Entiendo. 1752. Adam Clark, un pastor metodista, que también, perdón, no era pastor, era estudioso, un erudito metodista que estudió mucho también las profecías de Daniel desde un punto de vista histórico, de 1762 a 1832. Y finalmente, William Miller no era pastor, simplemente un granjero bautista, muy estudioso también, que estudió fuertemente las profecías de Daniel por ahí, por el año 1830. Y fue uno de los que, según las profecías de Daniel, creyó que la venida del Señor podría estar cerca de los años 1843 por ahí. Todos estos estudiosos, perdón, también está Edward Bishop Elliot, un erudito que también estudió bastante las profecías desde el punto de vista histórico, historicista se llama. ¿Qué es lo que todos esos eruditos estudiaron? En algunas cosas había un sentido bastante común, en otras no tanto. Les voy a mostrar un gráfico que es un resumen de toda esa secuencia de tiempos que se estudian en el libro de Daniel. Cuando se hace un estudio específico del libro de Daniel, cada una de esas secuencias proféticas se estudia en forma separada, con todos los detalles que corresponden. Aquí voy a presentar solamente un resumen de todas estas líneas de tiempo. ¿Ya? Bien, hay varios periodos proféticos que están en el libro de Daniel. Uno de ellos, y es uno de los que tiene mayor consenso entre los protestantes, es que eh, hay un periodo profético que menciona Daniel en el capítulo 9 de 70 semanas. Esas 70 semanas son el periodo para el cual Dios le asigna al pueblo de Israel un tiempo de vigencia como pueblo, que debido a toda la maldad, al pecado, a las desviaciones que ellos habían tenido, ellos iban a tener un tiempo límite hasta la llegada del Mesías y ahí ellos tenían ese tiempo para decidir buscar a Dios o no. Ese periodo se llama las 70 semanas o los 490 años, porque en lenguaje profético, un día equivale a un año. Ustedes lo pueden ver esto respaldado en Números 14:34 y Ezequiel 4, 5 y 6. Van a ver textos que dan esa base interpretativa.
El inicio de ese periodo de 70 semanas o 490 años parte en la orden de Artajerjes para reconstruir Jerusalén. Esa orden tiene fecha de 457 a.C. El rey persa Artajerjes da un decreto firme en la reconstrucción de Jerusalén. Todos esos elementos son mencionados en las profecías de Daniel dentro de la misma interpretación que le va dando el ángel. Ese periodo se cumple las 70 semanas completas en el año 34 después de Cristo. ¿Qué es lo que sucede en el año 34 después de Cristo? Esteban, el apóstol, el predicador Esteban, es apedreado por los judíos después de hablarles a todo el pueblo de que ese Mesías a quien ellos habían crucificado fue hecho Señor y Rey por Dios y está sentado a la diestra en los cielos. Entonces ellos se enojaron. Bueno, si ustedes quieren ver el discurso de Esteban completo, está allí en Hechos capítulo 4, si no me equivoco, y 5. Esteban les da un discurso de toda su historia como judíos, de cómo ellos permanentemente rechazaron los profetas, los mensajes de Dios, hasta que finalmente rechazaron al mismo Hijo y en ese discurso ellos se encienden en furor y apedrean a Esteban. Proféticamente, nosotros entendemos que eso es el cumplimiento de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque la profecía era que en esas 70 semanas se termina el tiempo del pueblo de Dios. Se termina el tiempo de Israel, el tiempo de Israel. Y empieza la era del Evangelio. Y allí, de aquí en adelante, todos los que quieren ser parte del pueblo de Dios tienen que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entre medio, en el final, en esas últimas semanas, en la última semana de las 70 semanas, hay algunos acontecimientos que también son marcados por la profecía de Daniel, que es el bautismo de Jesús en el año 27 y su crucifixión en el año 31, que es cuando el príncipe, dice el texto de Daniel, termina con el sacrificio y la ofrenda. O sea, él termina con todos los servicios ritualísticos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él mismo era el sacrificio y la ofrenda. Entonces aquí se cumplen las 70 semanas. Después de eso hay un otro periodo profético que está en Apocalipsis y en Daniel también. Lo vamos a estudiar de nuevo en Apocalipsis 12. ¿Ok? Así que no se preocupen si no lo entienden 100%, pero ese periodo de 1260 días es lo que nosotros llamamos de periodo de la supremacía papal o de la era oscura de la iglesia. Ese periodo corresponde a la quinta iglesia de Tiatira, donde es digamos, el estado máximo de apostasía de la iglesia. El inicio de ese periodo está marcado por el año 538 después de Cristo, cuando el papado erradica el último reino, el ostrogodo arriano, que militaba en contra de la autoridad papal. Entonces queda una hegemonía del poder romano religioso en todo el imperio romano en ese periodo. Y ese periodo termina en 1798 con la prisión y destierro del Papa Pío VI, o sea, con un golpe duro a ese poder eh, que fue tan fuerte durante un milenio y un cuarto, durante Ya. mucho tiempo, y ese sería entonces el periodo de 1260 días. Ahora, dentro de ese periodo está el periodo profético más largo de todos, que es la profecía de los 2300 días. Cuando nosotros hacemos un estudio detallado y cuidadoso de Daniel 7, 8 y 9 y 10 también, entendemos que ese periodo de 2300 días inicia junto con el decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén.
y termina justamente en el otoño de 1844. Todo este estudio profético de Daniel llevó a muchos eruditos a pensar que ese periodo profético de mediados del siglo XIX podría llegar a ser la venida del Señor. Ahora, ¿cuál fue el texto clave que hizo que pensaran que podía ser la venida del Señor? Vamos a Daniel, capítulo 8. Vamos a Daniel, voy a proyectar de nuevo la Biblia. Vamos aquí a Ok. Daniel, capítulo 8. Aquí la Carla está Sí, preguntando de cuáles eso son los estaba, te iba a versículos. decir. ¿Cuál es el versículo? Si tú ves aquí proyectado en la pantalla, Carla, vas a ver aquí arriba números 14, 34 y Ezequiel 4, 5 y 6. 6. ¿Ya? Ok, dice la Carla, bien. Exacto. Gracias a ti, Carla. Esos son los dos textos bíblicos que dan esa correlación de punto de vista de un estudio teológico, la cual la usaban también estos eruditos en ese tiempo. ¿Ya? Ese es un concepto que muchos han usado a lo largo de la interpretación profética de Daniel. Em, Daniel, vamos aquí a Daniel, perdón, Daniel capítulo 8, versículo 14. 14. ¿Leímos esta pregunta o no? No, todavía no, Daniel, de ahí lo vamos a leer. Ya. No te preocupes. Ahí está proyectado. Ok, dice. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bien, voy a resumir el contexto del capítulo. No lo voy a leer todos los versículos porque para bien del tiempo. Em, pero el contexto del capítulo 8 es un capítulo que habla mucho de un personaje llamado Cuerno Pequeño. Ese cuerno pequeño sale de una gran bestia que aparece en el libro de Daniel, y en el libro de Daniel y tanto en Apocalipsis, las bestias significan naciones, reinos, poderes, reyes, autoridades políticas, religiosas en el mundo. No, no es nada más que eso. De adentro del Imperio Romano sale un cuerno, y ese cuerno es curioso porque sale de ese mundo, de ese imperio secular, pero empieza a adquirir características religiosas, porque ese cuerno pequeño crece y empieza a blasfemar contra Dios, empieza a, a ponerse en el lugar de Dios, a decir palabras altivas y a adjudicarse poder y autoridad sobre reyes y naciones, y a perseguir y matar, dar muerte a los santos de Dios. Entonces, el parecido es tan grande con el papado que la gran mayoría de los protestantes creían que el cuerno pequeño era el papado. Esa es una interpretación extremadamente transversal entre los protestantes. De hecho, solo aquí un paréntesis, la única corriente cristiana que hoy en día se ha hecho muy de moda, que echó por tierra un poco las interpretaciones historicistas del protestantismo, fue el dispensacionalismo que surgió a mediados de la década de 50, ya con John Darby y la Biblia de Scofield. Ellos empezaron a seguir una línea diferente de todo el protestantismo tradicional, que creía que el cuerno pequeño era el papado. Ahora muchos creen que es Antíoco IV, pero no lo creían así los reformadores y tampoco estos eruditos que estudiaban las profecías de Daniel. Entonces, ese cuerno pequeño atacaba varios elementos del santuario. Cuando tú estudias los detalles del capítulo 8, tú ves un montón de menciones a elementos que son típicos del santuario, y más específicamente todavía del día de la expiación. Eh, entonces, se nota que hay un ataque hacia el santuario, solo que como el santuario terrenal, el santuario de los judíos, ya no existía más, ya se habían cesado sus funciones,
Entonces, es fácil entender que ese ataque en el fondo era al santuario celestial, donde Jesús hace su obra intercesora en favor del ser humano. ¿De qué manera el cuerno pequeño atacaba la intercesión de Jesús en el santuario celestial? Muy simples. Por ejemplo, hay muchas cosas que podemos ver, pero cuando tú pones a santos humanos como mediadores e intercesores entre el hombre y Dios, tú estás atacando el santuario celestial, porque en el santuario celestial el único sumo sacerdote mediador por nosotros y los hombres es Jesús. Cristo. Entonces, eso es un ataque al santuario celestial. ¿Qué más atacó el cuerno pequeño al santuario celestial? Alteró la ley de Dios en los 10 mandamientos. Porque cuando la iglesia romana cambia los 10 mandamientos, le quita el tercer mandamiento de la adoración, perdón, el segundo mandamiento El segundo de luego. no postrarse o adorar a ídolos e imágenes, lo saca, corre, divide el 10 en dos y cambia el mandamiento del sábado para el domingo. Todas estas acciones son acciones que están agrediendo en alguna medida el santuario celestial. ¿Y por qué? ¿Por qué dañar los 10 mandamientos o alterarlos es una agresión al santuario celestial? Porque en el santuario, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto con los 10 mandamientos. En Apocalipsis capítulo 11, ya luego lo vamos a ver, aparece en el cielo el arca del pacto donde están los 10 mandamientos. Entonces, hay muchas señales en Apocalipsis que indican claramente que en el cielo, en el santuario celestial, está en el arca y están allí los 10 mandamientos. Entonces, todas esas acciones de ese poder religioso durante ese periodo de los 1260 días atacaban no solo a los cristianos en la tierra, no solo a los siervos de Dios en la tierra, sino también afectaban las enseñanzas y las obras que Cristo hace por nosotros en el santuario celestial. Entonces, Dios entrega a través de Daniel una visión y una profecía y dice, hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. 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 Purificado en primera instancia de todos los ataques del cuerno pequeño al santuario celestial. Esa purificación nace con toda la restauración de las verdades del santuario, que es, por ejemplo, la intercesión solamente de Cristo, la mediación única, claro, la intercesión solamente de Jesucristo, la vigencia permanente de los mandamientos de Dios, de su ley, eh, y bueno, otras cosas más, no vamos a entrar en detalle ahora. Ahora, esa purificación, esa restauración de esas verdades, eh, era parte de la obra de purificación del santuario. Sin embargo, vamos a ver, luego en la próxima pregunta, vamos a responder la 8, vamos a ver otro elemento que también está representado en esa purificación del santuario de 1844. ¿Ya? Ok. Eh, Perdona, es un resumen, es un tema muy Sí, pero amplio, muy estuvo complejo, bastante pero estoy tratando completo. de... ¿Ya? Vamos a responder la pregunta ¿Sabes? 8, Me Gabriel, y gustaría ahí seguimos. que aclarara una cosa, que el tema de la blasfemia significaba que este poder se ponía en el lugar de Dios, ¿verdad? Sí, exacto. Tal cual. O sea, hacerse pasar por Dios, una cosa así. Exactamente, exactamente, sí. Ok. Daniel menciona justamente que era un poder blasfemo. Vamos a la Eh, pregunta número 8, Javier. sí, sí, por favor. Dice, según la profecía, ¿cuándo debía ser purificado el santuario celestial? Daniel 8, que es versículo 14, y Ya lo Hebreos 9, leímos. 23. Ya leímos, ¿cierto? Hasta 2300 tardes y mañanas, Perfecto. luego el santuario será purificado. Y Hebreos, vamos aquí a Hebreos Hebreos 9, versículo 9, 23. versículo 23.
Dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Muy bien. Entonces aquí es una alusión que es un link que el libro de Hebreos hace del santuario terrenal con el santuario celestial. ¿Por qué esto es importante? Porque existen teólogos que no creen que hay un santuario en el cielo. No creen que Jesús esté ministrando en un santuario en el cielo con todos los simbolismos que había del santuario terrenal. Pero el libro de Hebreos deja clarísimo que sí Jesús está ministrando en un santuario celestial y hace toda la comparación de la obra sumo sacerdotal, de la intercesión, de la purificación, del juicio también que vamos a ver luego. ¿Ya? Entonces, vamos a responder la pregunta aquí Ok. de forma resumida. Aquí, hasta 2300 tardes y mañanas, entre paréntesis, 2300 días proféticos o 2300 años literales. Alguno de ustedes puede estarse preguntando por qué 2300 tardes y mañanas, ¿ya? Para que puedan entender esa terminología, eh, es necesario ir al santuario y entender cómo funcionaba el sistema de sacrificio del santuario. Eh, el santuario terrenal de los hebreos tenía un ritual diario que era el sacrificio diario que se llamaba en ese tiempo el tamid, que en hebreo significa el continuo. ¿Por qué? Porque todos los días, mañana y tarde, o tarde y mañana, según la mirada hebrea también, todos los días, en la tarde y en la mañana, había un sacrificio continuo. En la tarde sacrificaba un animal, en la mañana también, en la tarde, en la mañana, y eso permanentemente, mientras los sacerdotes obviamente estuvieron siguiendo al Señor como correspondía. Ese sacrificio se le llamaba el tamid del continuo y es lo que se traduce en Daniel 8:14 como tardes y mañanas, porque era uno en la tarde y otro en la mañana. Mm, Pero el término original es tamid, el continuo o el sacrificio de las tardes y mañanas. Por eso que una tarde mañana es un día de sacrificios eh, para, para la expiación diaria del pueblo. Eh, Ahora, ¿por qué? La pregunta es muy importante entender por qué se usa ese lenguaje del santuario, de los ritos del santuario, porque todo el capítulo 8 completo de Daniel usa el santuario como trasfondo, como telón de fondo. Completo, todo el capítulo 8 de Daniel, toda la profecía del capítulo 8 tiene como telón de fondo el santuario. Entonces, como la mirada es desde el punto de vista del santuario, entonces todos los elementos proféticos que salen del capítulo 8 son ligados al santuario. Por eso es importante entenderlo y ahí, bajo esa premisa, uno va entendiendo también la simbología del capítulo 8. ¿Ya? Eh, Bien, vamos a la pregunta número 9 ¿sí? para entender entonces por qué lo amargo. ¿Qué fue lo Vamos a, amargo de la profecía de Daniel? vamos a leer la pregunta. Dice, Sí, ¿qué creían los milleristas que era la mil de purificación del santuario? Hechos 17, versículo 31 y Mateo 25, 31. Vamos a Hechos primero. Ujú. Sí, ok. Hechos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Ok, y Mateo 25, El otro 30. es Mateo 25, Ujú. versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Bien, perfecto. Gracias, Gabriel. Vamos a responder, al tiro voy a hacer algunos comentarios. Vamos a responder aquí. ¿Qué es lo que ellos pensaban? ¿Ok? Em, Ellos creían que era la segunda venida de Jesús para juzgar y purificar la tierra. Estas dos palabras son muy importantes porque basado justamente en la interpretación del santuario celestial del capítulo 8 de Daniel, ellos veían en el capítulo 8 un juicio de Dios. Ya lo vamos a ver, unos detalles en el capítulo 7 y vamos a entender ese tema. Ellos veían que había un juicio de Dios y que había también una purificación, como vimos en Daniel 8:14. Pero ellos pensaban que ese juicio era el juicio final y pensaban que el santuario que iba a ser purificado era la tierra. Ellos creían que la tierra era el santuario de Dios por causa de algunos textos un poquito mal comprendidos, de allí de Salmos y otros más, pensaban que la tierra era el santuario de Dios. Y entendieron entonces que esa purificación del santuario era la venida de Jesús para juzgar y purificar la tierra. ¿Por qué ellos se equivocaron? Vamos a ver entonces ahora, avanzar un poco la pregunta 10. La pregunta Vamos a número avanzar a la 10. pregunta 10. Sí, Em, ¿vamos a leerla? yo, sí, pero mira, este texto de Hebreos voy a omitirlo porque no es muy claro. Voy a poner dos textos, en realidad tres Ya. textos, pero vamos a leer, mira, Levítico, yo quiero leer, vamos a cambiar un poquito aquí, ya voy a escribir los textos acá, que son un poquito más claros para este asunto. Levítico 16, 15 y 16. Anoten ahí, Daniel Ya. 7, 9 al 12 y Apocalipsis 11, 1. Vamos a leer estos textos para que quede un poquito más claro cuál fue la mirada que ellos debieron haber revisado un poquito mejor, a pesar de que estaba profetizado que iba a haber un chasco, en realidad, Sí. dentro del conocimiento que ellos tenían, era lo que ellos entendían en ese momento. Pero por cierto, después de ese chasco, se pudo entender mejor estos mensajes. Vamos allí. Para responder a la pregunta, vamos a leer Levítico, vamos al libro de Levítico, Leámoslo. capítulo 16, versículo 15 y 16, Gabriel. Ok. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y adelante del... No me dejaste terminar. Ah, perdón, perdón, perdón. Adelante del propiciatorio. Disculpa. Así purificará el santuario y a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión,
el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Muy bien, un pequeño detalle antes de seguir con los otros textos. Aquí en el capítulo 16 de Levítico, nosotros tenemos la descripción detallada de una de las fiestas más importantes para el pueblo de Israel, que era el día de la expiación. Yom Kippur. El- la primera de todas era la Pascua, que celebraba la salida de Egipto, la Egipto. muerte de los primogénitos. De hecho, la palabra Pascua significa pesar, que significa pasar por alto, porque Dios pasó por alto de la casa de los israelitas por medio de la sangre que tenían en el dintel, y los libró y los llevó fuera de Egipto. Yo creo que la mayoría de ustedes saben que la Pascua simboliza la salvación de Cristo por medio de su sangre y cómo de ahí en adelante entonces inicia la era cristiana. En términos de tiempos, la Pascua es el punto de partida de la era cristiana. Después de varias fiestas viene el día de la expiación, de las fiestas de la primavera, de la primavera, que ya es como el final del año. Entonces, en esas fiestas, perdón, de otoño, que ya es el final de las fiestas, el día de la expiación era un día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. De hecho, era el único día en que podía entrar al lugar santísimo, y en esa obra de expiación él purificaba el santuario y purificaba todos los pecados del pueblo. Y después de haber purificado todos los pecados del pueblo, confesaba todas las culpas sobre el bode Azazel y lo mandaba al desierto. Se apartaba el pecado de todo el pueblo para siempre, de punto de vista simbólico, ¿ya? Entonces, el día de la expiación era un día, pueden leer allí después Levítico 16 completo, todo eso lo que estoy diciendo Sí. está en ese capítulo. En ese día el pueblo tenía que humillarse, tenía que compungir su corazón y meditar profundamente en sus faltas, sus errores, buscando el perdón divino para recibir el perdón y la salvación que Dios estaba obrando en favor de ellos. De hecho, si alguien no afligiera su corazón, no se humillara, podía ser cortado del pueblo. Era un día muy solemne, muy solemne. Muchos eruditos, tanto judíos cuanto cristianos, entienden que ese día era un día de salvación, pero era también un día de juicio. Un día que combinaba las dos cosas, juicio y salvación. ¿Por qué? Porque Dios estaba juzgando al pueblo y aplicando la salvación para todos aquellos que estaban allá afuera mirando con fe y por fe lo que el sumo sacerdote estaba haciendo por ellos dentro del lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, toda esa simbología es muy importante. Voy a ir complementando ahora las ideas con los demás textos bíblicos. Vamos a pasar ahora a Daniel capítulo 7, versículo 9 al 12. Daniel capítulo 7, versículo Mm. 9 al 12. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a los astros, perdón, a las otras bestias su dominio, pero las había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Muy bien. Eh, este texto de Daniel capítulo 7 nos habla que dentro de todo el proceso histórico, profético que hay dentro del libro de Daniel,
hay un momento en el final del tiempo en que, si ustedes observan aquí en el versículo 10, el juez se sienta y se abren los libros. Se ve una escena de juicio en el cielo. Claro. Entonces, uno pudiera pensar, bueno, el juicio debería ser al final de todo entonces. Pero resulta que hay dos detalles muy importantes en este texto y los que leímos para entender lo que significa este juicio. El primer de ellos es que el juez se sienta en el cielo y el segundo de ellos es que hay un juicio, un castigo sobre la bestia, el cuerno pequeño. Nosotros ya vimos, se recuerdan que la iglesia romana sufrió la ira de Dios, sufrió un juicio de Dios con la Revolución Francesa y Claro. con las invasiones turco-otomanas. Esto, Apocalipsis deja claro que son juicios de Dios sobre la bestia por haber perseguido a los santos de Dios. Entonces, hay un daño, hay un juicio. eh, el Papa es preso en el siglo, a fines del siglo XVIII. Todos esos son juicios contra la bestia y el pueblo pequeño. Eh, pero miren qué interesante lo que sucede en el versículo 12, y este detalle es súper importante. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, las naciones, cuando empieza ese juicio celestial, las naciones todavía no son juzgadas todas, que siguen un periodo de tiempo todavía. Hay un resto de tiempo. ¿Qué resto de tiempo es ese? Es el resto de tiempo del tiempo del fin, después de 1800 en adelante. Todos nosotros como naciones estamos viviendo el resto del tiempo. Nosotros estamos en la recta final de los tiempos. Entonces, ese juicio anunciado por Daniel y ese juicio que está claro también en Apocalipsis es un juicio que inicia en el cielo. Entonces, esa purificación del santuario celestial que está descrita en Levítico capítulo 16, 15 y 16 es el inicio del juicio en el cielo de todos aquellos que pusieron su confianza desde lo largo de la historia, desde Adán y Eva hasta el último que llegue en el último momento antes de la venida de Cristo, de sus obras, y todos aquellos que con el corazón contrito están mirando por fe la intercesión de Cristo en el santuario, van a ser perdonados y sus pecados van a ser eternamente borrados para siempre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos un pecado, bueno, eso, para poder explicar eso, tendríamos que volver a los ritos de santuario. No tenemos tiempo, ya está casi terminando el tiempo ya. Pero cuando un sacerdote o un líder importante del pueblo cometía un pecado, el pecado de ese sacerdote contaminaba, era llevado adentro del santuario. Y ese pecado solo era totalmente erradicado en el día de la expiación. ¿Por qué? Porque si ese sacerdote se apartaba de la fe en el Salvador, se apartaba de la fe y no estaba en el día de expiación, por ejemplo, confiando en los méritos de Cristo allí, obviamente por los símbolos, él era cortado del pueblo. Entonces, si un cristiano hoy, obviamente que tiene perdón de Cristo, de todos sus pecados, todos ellos están escondidos en Cristo, pero esos pecados que yo pueda cometer y pedir perdón están ahí en el santuario, contaminando el santuario de alguna manera, pero en el día de la expiación, el día que mi nombre pase allá, como yo confío en Cristo, entonces Cristo muestra su sangre y dice, Él cree en mí, los pecados borrados para siempre. Porque si yo llego a apartarme de Cristo, entonces eso tú lo ves también en Jeremías y Ezequiel, que los pecados se me cargan. Si yo dejo a Cristo, entonces no tengo más perdón de pecados. Ese es el tema del borramiento definitivo. Entonces, ese día es el día de la expiación. Ahora, esa purificación del santuario que inicia
en el final de las 2300 tardes y mañanas, y ese juicio es lo que Daniel estaba profetizando. O sea, es un evento que tenía que suceder inicialmente en el cielo. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué sería necesario que se inicie un juicio en el cielo? ¿Por qué tiene que iniciar un juicio antes? Porque cuando Jesús llegue, mis queridos amigos y hermanos, las decisiones de toda persona ya están hechas. Entonces uno se va a preguntar, bueno, ¿y en qué momento se evaluó mi caso para decidir si yo estaba verdaderamente en la fe o no? En el juicio celestial. Pero En este el juicio partió celestial. en 1844, ahí parte. Exactamente, ahí parte el juicio investigativo. Y Bueno, y obviamente concluye, hay que recordar que se van a jugar no tan solo estas generaciones, sino de los 6.000 años que aproximadamente sí, lleva la toda Tierra, toda toda la la humanidad, humanidad. desde Adán y Eva hasta el último hombre, hasta el día del cierre de la puerta de la gracia. Eso ya es otro tema que lo vamos a ver un poquito después, pero hay un punto en que se cierra la obra de salvación y ya quien se salvó, quien se pierde, se pierde. Ese sería el fin del juicio celestial, el cierre de la puerta de la gracia. ¿Ya? Ok. ¿Cómo va a Bien, quedar vamos a responder contestada esta pregunta entonces? la 10, ¿sí? Vamos a contestar la 10. Ah, perdón, me faltó Apocalipsis 11:1, disculpa. Ah, verdad. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Bien, este texto es muy importante, justamente ubicado a continuación del librito abierto que amargó el vientre de Juan. ¿Por qué? Porque está conectado justamente con la idea de juicio. El acto de medir el templo es el juicio sobre la casa de Dios. Pablo escribe justamente un texto que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. ¿Qué juicio es ese de que habla Pablo? El juicio investigativo en el cielo, donde todos los hijos de Dios van a ser presentados ante Dios y su fe va a ser considerada de acuerdo a lo que él ejerció en la sangre de Jesús. Sea de los que miraron a Cristo por la fe antes del sacrificio de Jesús. Recuerden que Adán y Eva miraron el sacrificio de Jesús, sí, a través del sacrificio de los corderos. Allí ellos veían y ponían fe en la obra redentora de Cristo. Nosotros ya en el siglo, perdón, en el, en el, en la era cristiana, después de Jesús, miramos al Cordero hacia dónde? Hacia atrás. Ellos lo miraban hacia adelante. ¿Ya? Bien, vamos a responder entonces. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Ok. El inicio del juicio investigativo y la purificación del santuario. Y la purificación del santuario. Eso, mis queridos amigos, es Perfecto. la lección número 7. Nos queda solamente mi declaración de fe, Javier. Ya. Ya vamos a ir leyéndola. Ah, dale. Dice, creo que estamos viviendo en el tiempo del fin y que en breve Jesús volverá. Amén. Amén. Vamos con la siguiente. Dice, deseo agradecer a Jesús por estar en el santuario celestial en este preciso momento trabajando en pro de mi salvación. Marcamos con una cruz o con un icono. Deseo ser parte del pueblo de Dios
la iglesia remanente entregar mi vida a Jesús y prepararme para su venida? Marcamos ahí amén. Bendición Amén. final y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo 7. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a despedirnos aquí de nuestros amigos de Facebook. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Espero que esta lección haya sido valiosa para ustedes. Sí, pongan allí cualquier duda o cuestionamiento que tengan en los comentarios para que le podamos ayudar. Dios los bendiga mucho. Un saludo grande.